Roberto. No carga la charla. No carga. Qué cosa más rara. En pacientes con VIH, sí, perdón. Vale, buenos días. Todos ya me conocéis, soy Roberto, trabajo en La Paz, en el servicio de imagen cardíaca. Ya llevo aproximadamente como 6 años, 7 años haciendo eco y tengo la suerte de trabajar con gente que sabe mucho y por eso estamos aprendiendo a hacer cada vez cosas nuevas, nos dejan participar en la investigación y este es un proyecto en el que hemos participado, la verdad que muy interesante y os quiero contar, que es sobre el paciente de VIH, si desarrolla hipertensión pulmonar, si es un mito o es una realidad. Al principio, os quiero hacer una pequeña presentación, sabéis que vosotros ya tenéis una idea ya global de lo que es el VIH, pero es como el virus de insuficiencia humana, perdón, estoy un poco nervioso. El virus de la insuficiencia humana es una infección de las células del sistema inmunitario que altera o anula su función. En la etapa final de la infección aparecen ciertos tipos de cáncer, infecciones u otras manifestaciones. Intento remarcar lo de otras manifestaciones porque es en lo que vamos a centrar nuestro estudio, ¿vale? Como esas manifestaciones serían la afectación cardíaca. En el paciente con VIH se identificó por primera vez la afectación cardíaca en 1983. Estudios por Morten revelaron que la afectación cardíaca se daba entre un 28 y un 73% de los casos y a lo largo del tiempo se ha ido poniendo de manifiesto que se trata de una afección cada vez más frecuente. De ahí que haya cada vez más estudios. La afectación cardíaca en la infección por VIH, aquí tenéis una tabla de las etiologías principales. Yo he hecho una especie de resumen que son las que realmente más se encuentran en el eco, ¿no? Que sería la afectación pericárdica, la afectación miocárdica, la hipertensión pulmonar, que es en la que centramos nuestro estudio, la afectación valvular, las arritmias y la enfermedad tromboembólica. La hipertensión pulmonar en estos pacientes se ha relacionado con infecciones pulmonares de repetición, neumonías bacterianas, que condicionan un incremento de la resistencia vascular pulmonar, así como la aparición de hipertensión pulmonar primaria. Como podéis ver, en la clasificación actualizada de la hipertensión pulmonar de Dana Point de 2008, ya se hace referencia a que la infección por VIH es una causa de hipertensión pulmonar, ¿vale? ¿En qué se centra nuestra investigación? ¿En qué nos centramos? Pues se diseñó un estudio transversal prospectivo en la cohorte de pacientes de VIH en seguimiento por la Unidad Especializada de Medicina Interna, en la que se realizó un estudio de disnea para seleccionar los pacientes sintomáticos con clase funcional mayor o igual a 2 de la escala NIJA y se les realizó una ecocardiografía transtorácica. Aquí intento poneros aquí para que... Porque yo cuando hice este estudio, la verdad que no sabía lo que era la escala NIJA. Y al final te hace como actualizarte un poco en las guías, ¿no? Vemos que la clase funcional 2 sería una ligera limitación de la actividad física. A partir de aquí es donde nos vamos centrando en nuestro estudio, ¿no? A partir de esto hacia abajo. En la clase 3 sería marcada limitación de la actividad física y la clase 4 sería una incapacidad para llevar a cabo cualquier actividad física sin disconfort. ¿Cuál fue nuestro objetivo? Nuestro objetivo en este estudio ha sido identificar alteraciones normofuncionales mediante la realización del eco transtorácico. ¿Qué es lo que valoramos nosotros como técnicos? Valoramos el ventrículo derecho en pacientes con VIH sintomáticos para la disnea y la prevalencia de la hipertensión pulmonar en nuestro centro hospitalario. En nuestro servicio se creó este protocolo que, añadido a un eco normal de rutina, añadimos esta serie de medidas. Este protocolo lo creó la doctora Guzmán, que es médico adjunto de nuestro servicio, que es la encargada de este estudio. Y aquí pongo de manera más detallada todas las medidas que añadimos a nuestro eco de rutina normal, ¿no? Pues, además de un eco de rutina normal, haríamos una medición de la aurícula derecha, una medición del volumen del ventrículo derecho, un grosor de la pared libre del ventrículo derecho, mediríamos el TAPSE, la fracción de acortamiento, el TI del ventrículo derecho, el Doppler tisular del anillo tricúspide, el movimiento anómalo del tabique, o sea, el índice de excentricidad que todos conocéis. También hacemos una evaluación hemodinámica de la circulación pulmonar, medimos el diámetro de las ramas pulmonares, medimos la presión sistólica de la arteria pulmonar, que es lo que todos conocemos y todos normalmente hacemos por rutina en el laboratorio, ¿no? Que es valorando la velocidad máxima de regurgitación tricúspide más la presión de la aurícula derecha. También valoramos el diámetro de la vena cava inferior, el tiempo de aceleración de la arteria pulmonar, la presión diastólica de la arteria pulmonar, la presión media de la arteria pulmonar y la resistencia pulmonar. Además de esto, hacemos una evaluación de la función diastólica del ventrículo izquierdo, porque es una causa emergente de hipertensión pulmonar, ¿vale? Eso que quede bastante claro, quiero hacer un poco de hincapié en ello. Así también medimos el anillo mitral lateral, que esto normalmente lo hacemos y lo introducimos en un eco siempre todos de por rutina, que es la del lateral. Hacemos también el tiempo de desaceleración del flujo de las venas pulmonares y también medimos el tamaño de la aurícula izquierda. También medimos el gasto cardíaco
y estudio de suelo salino para excluir en pacientes congénitos, cuando tengamos dudas de algún tipo de suma auricular, ¿no? Nuestro método de estudio, cuando nos sentamos a hacer el eco, ¿no? Que es lo que, como técnicos en eco, lo que nos vamos a centrar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues quiero hacer un pequeño resumen de las medidas más importantes, ¿no? Cómo medimos el área de la aurícula derecha. Pues en un plano 4 cámaras, en una apical, hacemos un zoom de las aurículas, ¿no? Y hacemos una planimetría de la aurícula derecha, como podéis ver aquí, lo hacemos siempre en diástole, ¿no? Con las aurículas lo más grandes posibles. Y vemos que tiene que ser siempre un valor mayor de 18 centímetros cuadrados, sería que la aurícula está dilatada. ¿En qué nos va a influir que la aurícula está dilatada? Que hay un aumento de presiones, ¿no? Y si hay un aumento de presiones, tendremos que sumar más presión a la hora de hacer el cálculo de la presión sistólica pulmonar, ¿no? De manera normal o de manera basal, una aurícula derecha tiene una presión de 5 milímetros de mercurio, ¿no? Pero cuando tengamos un aumento de presiones, un dato indicativo que hay un aumento de estas presiones sería la dilatación de la aurícula derecha. La vena cava inferior, ¿por qué la medimos también? Porque nos resulta también muy importante a la hora de estimar la presión de la aurícula derecha, ¿no? ¿Cómo lo medimos? Pues nada, en un plano subcostal hacemos un corte transversal de la vena cava inferior en la que valoramos el colapso inspiratorio. Como podéis ver aquí lo medimos, ¿no? En inspiración y expiración, y vemos la relación que hay entre ellas. Si hay una relación menor del 50%, pues hacemos una suma de en torno a 8 milímetros de mercurio. Si hay un aumento del 50% de la variación respiratoria, pero la vena cava inferior está dilatada, pues sumamos en torno a un 8, pero más o menos sería 10 milímetros de mercurio. Y si la vena cava inferior está dilatada, tenemos más de 20 milímetros de vena cava inferior, y además de esto, el colapso inspiratorio está disminuido o incluso ausente, sumaríamos 15 o 20 milímetros de mercurio a la presión de la aurícula derecha, ¿vale? ¿Cómo medimos el ventrículo derecho? Pues el ventrículo derecho en este estudio vamos a hacer la medida del grosor, que sería exactamente igual en un plano subcostal. En un plano subcostal hacemos un zoom del ventrículo derecho, en el que hacemos un corte con el modo M lo más alineado con respecto a la válvula mitral, al anillo tricúspide, perdón, porque es muy importante hacerlo alineado, porque si lo hacemos en un corte diagonal estaríamos dando un dato erróneo, ¿vale? Estaríamos como aumentando este grosor. La medida normal o el rango normal sería 5 milímetros por debajo de 5 milímetros. Un grosor mayor de 5 milímetros de la pared libre del ventrículo, siempre midiéndolo en telediástole, indica hipertrofia y se asocia con un aumento crónico de la poscarga. También hacemos medidas con el 4 cámaras del ventrículo derecho, en una apical, siempre en diástole. Vamos a hacer la medida del diámetro basal, la medida del diámetro medio, el diámetro longitudinal. Acordaros, siempre paramos la imagen en clic fijo y la ponemos en diástole, ¿vale? Y siempre teniendo en cuenta los valores de referencia que vienen en las guías actualizadas. La fracción de acortamiento es otro dato también importante que introducimos en nuestro estudio, que es esta formulita, que la verdad que es muy sencilla, que es simplemente 100 por el área sistólica menos el área diastólica partido del área diastólica. Y el valor normal sería entre 32 y 60%, sería una función sistólica del ventrículo derecho normal. Inferior de esta sería disfunción sistólica del ventrículo derecho, ¿no? Aquí os he puesto un ejemplo de un ventrículo que lo veis que está dilatado, disfuncionante. ¿Cómo lo medimos? Pues hacemos un zoom de este ventrículo, paramos el clic en diástole y sístole y lo medimos. Si os fijáis aquí, la diferencia entre diástole y sístole apenas es... ¿Qué más introducimos en nuestro estudio? El TAPSE, modo M, un valor menor de 15 centímetros, 1,5 centímetros indica disfunción del ventrículo derecho. Es de carácter unidimensional y refleja principalmente la función sistólica regional basal. ¿Vale? Esto es muy importante, ¿vale? Que es de carácter unidimensional y refleja principalmente la función sistólica regional basal. Estamos valorando simplemente a nivel del anillo tricúspide, ¿vale? El Doppler tisular, pues también lo calculamos, es simplemente poner en 4 cámaras el Doppler tisular, ponemos un pulsado a nivel del anillo tricúspide y lo que vamos a hacer es medir la onda sistólica tisular, ¿no? Y teniendo un valor siempre por encima de 9,7 centímetros segundos, sería un valor normal, por debajo de esto sería un valor patológico, e indica una contractilidad anormal del ventrículo derecho y puede ser útil para la detección de fases iniciales de la disfunción del ventrículo derecho. El índice de TEI se define como un cociente del tiempo isovolumétrico total del ventrículo derecho dividido por el tiempo de eyección del ventrículo derecho. El valor normal sería entre 0,28 más menos 0,04 y un índice elevado sería mayor o igual a 0,83.
y lo mediríamos aplicando esta formulita tan sencilla. Sería el tiempo de relajación isovolumétrica, la distancia que hay entre el tiempo de relajación isovolumétrica y el tiempo de contracción isovolumétrica y la fase de eyección, ¿no? Sería aplicando la A, que sería el tiempo de relajación isovolumétrica, y el B sería la fase de eyección. Aplicando esta fórmula obtendríamos el índice de TEI. Las ramas pulmonares también las introducimos, que es muy sencillito a la hora de medirlo, es simplemente en un eje largo, nos inclinamos un poquito el traductor hacia arriba, hacia el hombro contrario del paciente, y obtenemos las ramas pulmonares. Las medimos en un clic fijo, y los parámetros normales serían: una arteria principal pulmonar sería menor de 30 milímetros, una arteria o una rama principal izquierda, que sería esta, sería menor de 14 milímetros, y una arteria derecha sería esta, que sería menor de 17 milímetros, ¿vale? El tiempo de aceleración, los parámetros normales de tiempo de aceleración de la arteria pulmonar sería mayor de 100 metros por segundo, se asocia a una hipertensión de pulmonar normal, y un tiempo de aceleración acortado o menor de 80 metros por segundo indica datos indirectos de hipertensión pulmonar importante. Y aquí lo podéis ver, ¿vale? Y como lo hacemos, simplemente en el mismo plano que donde medimos la arteria pulmonar, colocamos un doble pulsado a nivel del tracto de salida. Y si vemos, simplemente hay que fijarse, se podría hacer de manera visual, ¿no? Simplemente fijándose si el tiempo de esa aceleración está cortado, o sea, tiene una pendiente muy brusca, nos indica que hay un aumento de presiones, ¿no? Y sería un dato indirecto de hipertensión pulmonar. Bueno, cuando hemos obtenido todas estas imágenes, todos estos datos, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros como técnicos las procesamos, ¿no? Nos sentamos a hacer el informe y sabéis que nosotros como técnicos hacemos informes preliminares, ¿no? Todas estas medidas las plasmamos en el informe preliminar, que después es el cardiólogo o en este caso han sido nuestros residentes del servicio de cardiología los que se han encargado de procesar todo este estudio. ¿Y qué han obtenido? Pues han obtenido esta serie de resultados, ¿no? Se obtuvieron datos de 66 pacientes de VIH sintomáticos, 62% hombres, con una edad media de 47,9 años, perdón. El 54% pertenecían al grado de 2 NIHA, el 26% al grado 3 y el 20% al grado 4. El 39,3% de los pacientes presentaron datos de hipertrofia del ventrículo derecho, junto con algún dato de disfunción de ventrículo derecho, y la prevalencia de la hipertensión pulmonar fue menor del 10,6%, siendo todos de grado leve y no existiendo correlación con la clase funcional de la NIHA, ni con el grado de hipertrofia del ventrículo derecho. Esto sería la gráfica que se obtuvo de estos pacientes, en el que veis que un 39,3% de los pacientes desarrolló hipertrofia del ventrículo derecho, o tenía hipertrofia del ventrículo derecho, un 15,1% tenía alteración del TEI, un 15,1% tenía aumento de la arteria pulmonar o de sus ramas, un 14,1% tenía una alteración en el TAPSE, un 10,3% tenía datos de hipertensión pulmonar y un 4% presentaba alteración en la fracción de acortamiento. La conclusión de este estudio ha sido que en nuestra población de pacientes de VIH sintomáticos para la disnea observamos una llamativa prevalencia de la hipertrofia del ventrículo derecho, así como de disfunción del ventrículo derecho, no justificada por la presencia de hipertensión pulmonar significativa. Y la conclusión principal es que el papel que los fármacos antirretrovirales o el propio virus jueguen en estas alteraciones aún está por determinar. Y este fue el póster que se presentó en la reunión de la sección de la imagen cardíaca de la Asociación Española de Cardiología, en la que figuran todos los ponentes, que muchos de ellos están aquí, sobre todo Nieves Montoro, que fue la que hizo este póster, en la que se expone de manera muy esquematizada lo que yo os contaba anteriormente. Y nada, ya ha sido todo. Bueno. No sé si tenéis alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? Gracias, Roberto. Y bueno, ¿hay alguna pregunta para Roberto? Los mismos que han trabajado, ¿algún comentario? No. Bueno, yo quisiera decir que este estudio aún, ¿sabes?, lo estamos continuando, ¿vale? Sí. Empezamos con 66 pacientes, pero ahora estamos ya en torno a 200 pacientes, llevamos estudiados, yo creo. De esos 200 pacientes, yo creo que hemos tenido como 4 positivos reales, pero grandes, en torno a 4 positivos. El último que hemos tenido ha sido una chica de 31 años que ha presentado una dilatación tremenda de cavidades derechas con una hipertensión pulmonar severa. O sea, que hemos tenido ya otro positivo que no estaba incluido dentro del estudio. Y continuamos con el estudio. Y continuará, seguro. Sí. Yo solo quería decir que la verdad que el estudio del ventrículo derecho en el ecocardiograma muchas veces los propios cardiólogos lo olvidamos, ¿no? Y nos centramos mucho en el ventrículo izquierdo, y este estudio que se hizo un protocolo así detallado para mirar todos los parámetros del ventrículo derecho, pues muchas veces los técnicos nos enseñan a nosotros cómo se hacen las medidas bien del TEI, y es excepcional el trabajo que hacen tanto Robert como Ana
en nuestro hospital y somos expertos verdaderos de detectar hipertensión pulmonar. Por lo tanto, los tenemos explotados tanto para hipertensión pulmonar y VIH como para cualquier otra cosa. La verdad que es eso. Muchas gracias. Nosotros estamos encantados de hacerlo. Yo quería, Roberto, comentarte una cosa. Veo que todas las mediciones de volúmenes y diámetros del ventrículo derecho los habéis hecho en el 4 cámaras. ¿Habéis conseguido optimizar bien la imagen para conseguir buenas mediciones del ventrículo derecho? Sí, se me olvidó. Si tienes muy buena ventana, hay que optimizar muy bien la ganancia, ¿vale? Para ver bien el borde endocárdico, porque no puedes hacer una fracción de eyección, una fracción de acortamiento en el ventrículo derecho sin ver bien el borde endocárdico, ¿vale? Sería como inventártelo un poco. Entonces, ¿sabes? Hay pacientes en los que realmente se puede optimizar muy bien la ganancia y ver bien para hacer la fracción de acortamiento, y hay otros pacientes, ¿sabes? Que al final juega un poco el papel de la visu, pero intentamos poner datos reales, ¿no? Es lo que estamos haciendo en este estudio. ¿En esos casos utilizan otro método que no sea la ecografía o...? Pues que yo sepa, lo que utilizamos es ecocardiografía. No sé si después han hecho cateterismo de pacientes, algún cateterismo o resonancia se está haciendo. Coincidientes de hipertensión pulmonar. Pero en principio utilizamos un equipo un poquito mejor, es decir, para reservar estos pacientes para intentar hacerlo lo mejor posible. Y otra cosa, el cálculo de la presión pulmonar, ¿asumes que la aurícula derecha la valoráis solamente por el colapso inspiratorio de la vena cava o tomáis en cuenta otros factores? Igual me he explicado un poquito mal por los nervios, lo siento. Sí, estoy bastante nervioso. La aurícula derecha, la presión la estimamos, ya sabemos todos que en situación basal la aurícula derecha tiene una presión de 5 milímetros de mercurio aproximadamente, ¿no? Entonces, cuando se produce una dilatación de la aurícula derecha, se supone que es por un aumento de presiones, ¿no? El aumento de presiones puede ser derivado por una intercardia, como hemos visto, ¿no? O una CIA, o datos de hipertensión pulmonar, o es lo que valoramos. ¿Y cómo lo hacemos? O con la planimetría, o si no, lo podemos medir también. Ya sabéis que la aurícula derecha sería la aurícula izquierda, pero el volumen real se mediría siempre haciendo un 4 cámaras y un 2 cámaras, ¿no? Pero bueno, en este caso estamos introduciendo solo los datos del 4 cámaras, optimizando bien la imagen. Yo lo que sí quiero decir es que hacer este tipo de protocolos a nosotros como técnicos nos ha venido, ¿sabes?, muy bien, porque estamos introduciendo en nuestro eco de rutina normal, estamos introduciendo este tipo de medidas, ya sabes. Ahora nos ponemos a hacer un eco, tanto mi compañera como yo, normal, es un eco rutinario normal, y ya introducimos la onda sistólica del anillo lateral de la tricúspide. Valoramos el ventrículo derecho, en muchos pacientes hacemos ya la fracción de acortamiento sin que nos lo pidan, y, ¿sabes? Yo creo que como técnicos nos ha beneficiado este tipo de estudios. Nos hace ser como mejor técnicos y más competentes, ¿no? Sí, eso era lo que quería resaltar, la tarea del técnico, que bueno, al final somos técnicos y vamos a medir, a hacer un protocolo sin saltar todos los parámetros y medidas que hay que hacer. Nosotros somos muy sistemáticos, ¿no? El protocolo lo podéis ver ahí, que al final siempre hacemos lo mismo. Vamos haciendo siempre lo mismo. Empezamos por una cosa y terminamos por la otra. Es la diferencia que tenemos con los cardiólogos, ¿no? Los cardiólogos al final van más como donde está el problema. Nosotros vamos siempre paso por paso. Por eso nosotros obtenemos todos esos datos y son ellos los encargados de evaluar esos datos, ¿no? Son los que han hecho, todos los residentes están involucrados en este estudio, y han hecho estadísticas, han hecho estudios, y seguimos haciendo estadísticas y seguimos haciendo estudios. Pues muchas gracias, Roberto. A vosotros. Muchas gracias, Roberto. Bueno, ahora la siguiente ponencia, yo creo que esto hay que darle a finalizar, ¿no? ¿Hay que darle a finalizar a esto? Tienen que ir así. ¿Esto hay que salir de esta presentación? Sí. Por aquí quizás cerrar la de ahí, eso.